a ponernos de pie, hermanos, para buscar el pasaje de la palabra de Dios que nos toca esta noche. Vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 5. Y no voy a leer todo el capítulo, aunque voy a hablar de todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos en dos versículos solamente. Vamos a Daniel, capítulo 5, versículos 22 y 23. Daniel 5, 22 y 23. Ahí vamos a enfocarnos. ¿Ya lo encontró? Ok. Leámoslo juntos, hermanos. Todos juntos leamos estos dos versículos a las 3. 1, 2, 3. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Padre, te doy gracias por esta porción de la palabra de Dios. Ayúdame a predicar de corazón, a predicar con compasión, con tu poder. Ayúdame a predicar bíblicamente, a predicar, Señor, conforme a tu voluntad. Y sobre todo pido que este mensaje lo enseñe el Espíritu Santo y lo lleve al corazón, y que tomemos decisiones para ser más como Cristo. Dios, gracias, síguenos transformando y suplico que bendigas esta noche en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a ver en esta noche, vamos a ver el capítulo 5 de Daniel. La historia, voy a dividir el mensaje en dos partes. La primera parte va a tratar de lo que es la historia, de qué está hablando la historia de Daniel 5. Y en Daniel 5 vemos que el rey Belsasar, versículo 1, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. El rey Belsasar es descendiente de Nabucodonosor. Parece que en este pasaje, Daniel capítulo 5, Nabucodonosor ya había muerto, y Belsasar, su hijo, estaba como era el rey de Babilonia, y él había hecho un gran banquete. Ahora, este banquete es muy interesante, pero este banquete sucede en un contexto donde ninguno de nosotros haríamos un banquete. El contexto es que los medo-persas están invadiendo Babilonia. Al momento del banquete, los medo-persas están invadiendo Babilonia. Y Belsasar, en un desplante de orgullo, vemos que él tenía problemas con el orgullo, igual que su padre, y con la soberbia. Belsasar, en un desplante de soberbia y orgullo, él hace este banquete, y no es cualquier banquete. Belsasar hizo un banquete para 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía. Y estaban en un lugar que era especial, un lugar que estaba construido para protección de los que estaban en el banquete. Era un lugar donde estaban bien protegidos y tenían comida para sobrevivir mucho tiempo. Pero vemos cómo está menospreciando, despreciando Belsasar a los enemigos, pensando que él estaba bien, que él estaba seguro, que no le iba a pasar nada. Esa es la actitud de Belsasar. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Segunda cosa, primeramente, Belsasar desprecia al ejército medo-persa. Dice, no nos van a hacer nada, no va a pasar nada, vamos a resistir el ataque de los medo-persas, todo va a seguir adelante. Segundamente, hermanos, Belsasar desprecia los vasos
que eran del templo de Jerusalén, eran instrumentos o utensilios santos para uso exclusivo de Dios. Y el rey profana estos vasos y los manda a traer a esta fiesta pagana, esta parranda del rey que tenía aquí con todas sus mujeres y con sus príncipes, y empiezan a beber en estos vasos santos, empiezan a beber vino y estaban ya embriagados, estaban ya emborrachándose. Y dice la palabra de Dios que estaban bebiendo en estos vasos el rey, al final del versículo 3, y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, y no solamente estaban bebiendo vino en los vasos santos de Dios, pero estaban alabando a los dioses de oro, versículo 4, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esto es, aquí, hermano, Belsasar está cometiendo un gran pecado. Un gran pecado, despreciando a Dios, despreciando las cosas santas de Dios y profanándolas con gente impía. Es un gran pecado que está haciendo aquí Belsasar. Y quiero que vean, hermanos, el orgullo de Belsasar. Ahora, Belsasar no es diferente a su padre. Y a veces pensamos, tal el padre, tal el hijo, ¿verdad, hermanos? De tal palo, tal astilla. No me sabía, siempre no me acordaba de ese, hermano. De tal palo, tal astilla. O hijo de tigre sale pintito, ¿verdad? Sí, tal la madre, tal la hija. Y así fue, hermanos. Belsasar salió orgulloso, soberbio, igual que su padre. Él pensaba que el mundo estaba a sus pies, no podía pasar nada con él. Y está haciendo este banquete profanando lo santo de Dios. Dice, y note, esto es la parte cúspide del capítulo 5, versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Se imaginan, hermanos? Una mano sale. No dice de dónde sale la mano, solamente es una mano. Dice los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Imagínense. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Fíjense qué impacto recibió este rey cuando vio esta mano, los dedos que estaban escribiendo en la pared. Dice, el rey palideció. Esto quiere decir que se le bajó la sangre a los pies. Esto quiere decir que se iba a desmayar. Le bajó la presión atmosférica, la presión de sanguínea, y le subió, hermanos, todo, y fue un desconcierto del rey. Y dice, sus pensamientos lo turbaron, no sabía qué pensar. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Yo sí entiendo lo que es cuando las rodillas dan la una contra la otra. ¿Usted lo entiende? Es cuando uno está bien atemorizado, está bien, tiene mucho miedo. Las rodillas están pegando una contra la otra, hueso contra hueso. Y ese estaba Belsasar. Y dice la Biblia, se debilitaron sus lomos. Esto es, hermanos, él perdió su fuerza, se le fue la fuerza. Quizá era un hombre vigoroso, un hombre guerrero, pero en este momento no tenía fuerzas. Sus rodillas pegaban una con la otra, palideció. Este rey estaba en un estado de asombro y de temor, de miedo. Versículo 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. El tercer señor en el reino, eso quiere decir que era de los hombres más importantes en toda Babilonia. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Otra vez, la misma historia del capítulo 2. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Es una escena, hermanos, indescriptible con palabras. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Bueno, la reina, ¿dónde estaba la reina? Esta reina, lo que yo infiero aquí, hermanos, es que esta reina era la madre
o la abuela, quizá era la esposa de Nabucodonosor, o era la abuela, no sabemos, pero era una reina, y dice la Biblia que ella entró, no estaba en el banquete, y dijo al rey: vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por tanto, fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿No he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría? Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. La escritura, hermanos, eran como jeroglíficos, eran escrituras que nadie podía interpretar. Versículo 18: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y aquí le está diciendo Daniel a Belsasar: rey, escucha lo que hizo Dios con tu padre, escucha. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿qué dice el dicho, hermanos? O remojar. Algo así, pon las tuyas a remojar porque te las van a cortar. Algo así. Le está diciendo Daniel a Belsasar: cuidado, escucha lo que pasó con tu padre. Él se ensoberbeció, fue depuesto de su trono, despojado de su gloria, versículo 21, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Amén, y que él pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, ¿qué dice, hermanos? Lea conmigo: no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Esta noche quiero enseñar a predicar, hermanos. Quiero predicar: humilla tu corazón ante Dios. Amén. Humilla tu corazón ante Dios. Belsasar había escuchado todo esto, y él, hermanos, escogió no humillar su corazón ante Dios. Humillar el corazón, esa palabra humillar quiere decir literalmente, hermanos, doblar rodilla. Amén. La postura es muy importante, hermanos. La postura habla de tu actitud, de tus motivos, de tu corazón. Y aquí la palabra humillar quiere decir doblar rodilla. Humillar quiere decir ponerse bajo sumisión a la autoridad de Dios. Es lo opuesto a rebeldía. La humillación es venir delante de Dios y doblar nuestra rodilla, postrarnos ante Él. Y lo que le está diciendo Daniel a Belsasar es: humilla tu corazón, dobla tu corazón delante de Dios. Porque si tú doblas tu corazón delante de Dios, Dios puede tener misericordia de ti como tuvo misericordia con tu padre. Hermanos, el problema no es que Nabucodonosor
fue orgulloso. El problema fue que la bendición fue que Nabucodonosor se humilló delante de Dios, pero Belsasar tenía un gran problema. Él era orgulloso, pero no se humillaba delante de Dios, ni doblaba su corazón ante la presencia del Altísimo. Versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Dice, y quienes son todos sus caminos, nunca honraste. Note que dice la Biblia que Belsasar nunca honró a Dios. Versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y note lo que escribió la mano, versículo 25. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero vean lo que pasó con Belsasar. La misma noche fue que, hermanos, muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. El fin de la historia, capítulo 5. Ahora, segunda parte del mensaje. Quiero hablar, hermanos, de la aplicación. ¿Cómo aplica esta historia a nosotros? Bueno, aunque nuestra condición no es igual que la de Belsasar, yo estaba orando al Señor y pidiéndole al Señor que nos ayude esta noche a doblar nuestro corazón delante de Él. A doblar nuestro corazón, a humillar el corazón delante de Él. Porque aunque no somos como Belsasar, que dice la Biblia, Belsasar, hermanos, él nunca honró a Dios. Él fue orgulloso, se ensoberbeció, no aprendió de su padre. Aunque no somos como él, creo que todos nosotros necesitamos continuamente humillar nuestro corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón necesita humillarse delante del Señor y necesitamos venir delante de Dios humillados. Y si hay rebeldía en nuestro ser, hermanos, quitar la rebeldía. Si Dios nos ha pedido hacer algo y no lo hemos hecho, esta noche humillar nuestro corazón. Dios está trabajando en nosotros y estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Humilla tu corazón. Si Dios está, hermano, tratando de hacerte más como Cristo y en tu carne hay una lucha contra tu naturaleza pecadora y pasada, hermano, humilla tu corazón esta noche. Porque Dios quiere darte victoria. Dios quiere hacerte un cristiano que cuente para su gloria, pero es importante que aprendamos de este pasaje y no esperemos a que nos salga la mano en nuestra vida que diga, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto es, se acabó contigo, porque no humillaste tu corazón delante de Dios. Primer punto del mensaje, hermanos, humilla tu corazón por tres razones. Primera razón, quiero que veamos, humilla tu corazón porque debemos temer ante su palabra. Debemos temer ante su palabra. La diferencia entre hijos y padres es muy sencilla. La diferencia entre hijos y padres es que unos se humillaron delante de Dios y otros no se humillaron. Es toda la diferencia. Todos tenemos una naturaleza pecadora, todos batallamos, hermanos. Pero esta tarde quiero hablarle a padres, esta tarde quiero hablarle a hijos, que esta noche humillemos nuestro corazón delante de Dios. Y nos postremos delante del Altísimo y nos cedamos todos nuestros derechos y todo nuestro ser al Señor para hacer su voluntad y temamos ante su palabra. Quiero que vea conmigo segundo libro de Crónicas, por favor, capítulo
33. Segundo libro de Crónicas 33. Ya vimos que Nabucodonosor se humilló, ¿verdad, hermanos? Y Dios sí lo hizo como una bestia, lo disciplinó, pero le continuó el reino, lo bendijo. Pero Belsasar no se humilló. Y Dios tuvo que destruir, quebrantar a Belsasar. Fíjate lo que pasa aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas 33, 21. Dice la Biblia: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo, ¿qué hizo, hermanos? Lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Vamos a parar aquí, hermanos. Les quiero preguntar, ¿Manasés fue un hombre perfecto? ¿Se acuerdan? No, perverso. Pero Manasés tuvo una cosa, hermanos. Manasés humilló delante de Dios. Vamos a verlo más adelante, si me alcanza el tiempo. Manasés se humilló delante de Dios, y Dios lo perdonó, y Dios lo prosperó, y le dijo Dios a Manasés: en la destrucción de tu pueblo la voy a guardar hasta después, porque tú te humillaste delante de mí. Ese es Manasés. Pero el hijo de Manasés, que se llamó Amón, dice la palabra de Dios, versículo 22, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero note, hermanos, versículo 23, léalo conmigo, por favor. A las 3, 1, 2, 3. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Hay que subrayar este versículo. La diferencia entre los hijos y los padres no es que yo salí más pulido, no es que yo salí más educado que mi padre, no es que yo soy mejor mezcla por mi madre, no es que yo soy más inteligente que mi padre. No, hermanos. La diferencia entre padres e hijos es quién se va a humillar delante de Dios. Es quien va a doblar su corazón delante de Dios y va a reconocer que Dios es el Altísimo. Que Dios, hermanos, da poder a quien Él quiere. Dios bendice a los que se humillan delante de Él. La semana pasada prediqué de Nabucodonosor y prediqué del orgullo de Nabucodonosor. Y cómo Nabucodonosor fue quebrantado por su orgullo. Pero porque Nabucodonosor reconoció que Jehová es el Altísimo, Dios le tuvo misericordia y lo restauró y le restableció el reino. Y le permitió seguir adelante porque Él se humilló delante de Dios, hermano. Estaba pensando, no lo mencioné la semana pasada, pero me trajo Dios el pensamiento. Dios resiste a los soberbios. Los soberbios son como enemigos de Dios, hermanos. La palabra resiste es ponerse en guardia para pelear contra ellos. Pero Dios da gracia a los humildes. Esto es, ¿qué vamos a escoger, hermano? Vamos a escoger humillar nuestro corazón delante de Dios todos los días. Porque es algo que tenemos que hacer, hermano, aunque yo sé que no estoy hablando con gente del calibre de Belsasar ni de Nabucodonosor, no hemos hecho nada como ellos han hecho, pero aún así, hermano, qué importante es mantener un corazón tierno delante de Dios, mantener un corazón quebrantado delante de Dios, mantenernos postrados delante de Dios en nuestro ser, porque Dios quiere bendecirnos. La diferencia entre Manasés y Amón fue que Manasés, él se humilló delante de Jehová, pero Amón, hermanos, él nunca se humilló. Y hermanos, ustedes miren lo que pasó con los que no se humillan. Versículo 24, y conspiraron contra él sus siervos. ¿Y qué dice? Lo mataron en su casa. Bueno, no hay buen fin para el soberbio. Podamos ver 2 hombres, ninguno perfecto. No hay hombre perfecto. David y Saúl, ninguno perfecto. David, hermanos, hasta nos salió adúltero y homicida. Pero la diferencia entre David y Saúl es que Saúl no se humilló
y David se quebrantó delante de Dios. Es toda la diferencia. Cuando uno se quebranta delante de Dios, Dios nos tiene misericordia, hermanos. Y sí, Dios a veces deja pasar cosas porque hay consecuencias, pero Dios no nos da todo el paquete que merecemos por su infinita misericordia. Y versículo 25 dice más: el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. ¿Usted conoce de Josías? Josías, hermanos, fue el hijo de un mal hombre que se llamó Amón, que nunca se humilló delante de Dios. Hermanos, hay hombres bien duros, nunca se humillan, bien reacios, bien soberbios, bien déspotas. Hay hombres bien duros, hermanos. Y la verdad es que no hay hombre tan duro que Dios no pueda quebrantar. Pero el Señor nos enseña que toda la diferencia es quebrantarnos. Vemos Josías. Ahora Josías, ve lo que dice con Josías, muy interesante aquí. Josías, capítulo 34, versículo 27. Estoy solamente dando pinceladas porque no es posible ver todo el contexto. Segundo de Crónicas 34, 27. Hablando de Josías, este es Josías. Y tu corazón, leámoslo juntos, hermanos, por favor. Segundo de Crónicas 34, 27. Leámoslo a las 3. 1, 2, 3. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Y yo también te he oído, dice Jehová. Josías, dice, se conmovió su corazón y te humillaste delante del Dios al oír sus palabras. Hermano, ¿qué es lo que conmueve el corazón de un hombre? Es la palabra de Dios, hermano. Dice, al oír sus palabras sobre este lugar. Hermano, si Dios nos diera, si Dios mandara un profeta y dijera: esto va a pasar con tus hijos, esto va a pasar con tus nietos, esto va a pasar con tu casa, esto va a pasar contigo. Hermano, no nos quebrantaríamos delante de Dios. Aquí vemos a Josías que está escuchando lo que va a pasar con su pueblo, lo que va a pasar con la santa ciudad, lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Y Josías, hermano, se conmueve en su corazón por la palabra de Dios. Y dice la Biblia que él se humilló delante de Dios, rasgó sus vestidos, lloró en presencia de Jehová, y Dios le oyó, y dice Jehová. Amén. Hermano, el Señor quiere que leamos la Biblia de tal manera que seamos conmovidos por la palabra de Dios. Amén. La palabra te puede conmover. La palabra te puede llevar a las lágrimas, hermano, depende cómo la leas. Amén. Si la lees como un libro de historia, te va a tocar la mente solamente. Si la lees como la palabra de Dios y como el libro de Dios, va a tocar tu corazón. Y si tú la escuchas con atención y le crees al Señor y su palabra, Dios te va a conmover para humillarte delante de Él y que Dios tenga misericordia de ti. Y esto fue lo que pasó con Josías, hijo de Amón, quien nunca se humilló delante de su Dios. Ahora, hermano, humillarse delante del Señor tiene aún que ver con delante de la palabra del Señor, tiene que ver con la salvación. Hay gente que nunca ha sido salva porque no se humillan ante la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. La gente cree, no, yo creo lo que dicen mis padres, yo creo lo que dice la iglesia, yo creo lo que me enseñaron de niño y de chiquito, y no te humillas delante de la palabra de Dios. No doblas rodilla delante de la palabra de Dios que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la palabra de Dios que dice la Biblia en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la gente le escucha, pero no se humillan. ¿Por qué? Porque en la naturaleza humana, hermanos, hay tanta soberbia, tanto orgullo. Pero qué privilegio cuando el Espíritu Santo de Dios obra, hermanos, y nos conmueve el corazón para humillarnos delante del Señor Todopoderoso. Amén. Esto fue lo que pasó con Jonás.
bueno, los ninivitas, vea conmigo por favor, Jonás 3, Jonás capítulo 3, cómo se humillaron. Jonás capítulo 3. Jonás 3, y note lo que dice en el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice, hermanos? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúrense de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Se humillaron delante del Señor. Para terminar, hermanos, quiero mencionar, les dije que eran 3 puntos. El primer punto para humillarse es teme ante su palabra. El segundo punto, hermanos, es reconoce que Él es justo. Reconoce que Él es justo. Y humíllate delante del Señor. Aquí vemos a un hombre famoso. Vamos a ver Segundo de Crónicas 12, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 12. Y vamos a ver el versículo 6. Segundo de Crónicas 12, 6. Otro ejemplo. Dice la escritura, segundo de Crónicas 12, 6, dice, los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Fíjese, se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es lo que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa, y sigue leyendo, pero se humillaron y Dios los salvó de la mano de Sisac, hermanos. Y todo porque ellos creyeron, justo es Jehová. Hermano, cuando las cosas no han ido conforme a lo que merecemos, conforme a lo que pensamos que merecemos, porque Dios sabe lo que necesitamos y Dios es justo. Cuando lo reconocemos justo, hermanos, Dios nos lleva a humillarnos y a reconocerlo y a alabarlo con todo el corazón. Vea usted lo que dice, por favor, segundo de Crónicas capítulo 12, versículo 13. Segundo de Crónicas 12, 13. Dice, fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Roboam se humilló, pero después volvió a endurecerse. Tengamos cuidado, hermanos, de no volver a endurecernos cuando ya Dios nos ha tocado para humillarnos delante de Él. No se endurezca. No deje que el pecado vuelva a engañarle. Hermano, mantengámonos tiernos y sensibles delante del Señor. No olvidemos que Él es justo. Él siempre es justo. Él siempre es bueno. Él no deja de ser justo cuando las cosas no van bien o cuando pensamos que se equivocó. Él siempre es justo y debemos mantenernos de rodillas, de corazón quebrantado delante de Él. Último punto, hermanos. Reconoce que Jehová es Dios. Aquí, segundo libro de Crónicas 33, versículo 3. Más adelante, segundo libro de Crónicas 33, versículo 3. Dice,
segundo libro de Crónicas 33, 3. Vamos a ver el versículo 13 más por razón del tiempo. Dice, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová, que hermanos, era Dios. Aquí Manasés, este hombre perverso, hermanos. Manasés fue un hombre perverso, como lo leímos en el primer pasaje. Pero ¿por qué Dios tuvo misericordia de Manasés? Porque Manasés se humilló en su corazón delante de Dios. Hay esperanza, amados hermanos. Dios escucha el corazón quebrantado. Dios atiende la oración de un hombre conmovido por la palabra de Dios. Dios, hermano, asiste al que cree que Él es justo, y Dios bendice al que está buscándole de todo corazón, porque Dios quiere bendecirnos. Pero no sea que nos pase que nos endurezcamos contra Dios, que nos hagamos como Belsasar, hombres que nunca nos humillemos delante del Señor. Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios está trabajando en tu matrimonio, está trabajando en tu vida, en tu vida personal, en tu negocio, y le está diciendo no al Señor. No te endurezcas delante del Señor. Al contrario, humillémonos, hermanos, porque Dios quiere bendecirte grandemente. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por esta historia de Daniel, capítulo 5, que nos habla de un Belsasar que murió tristemente por no haber humillado su corazón, aun cuando él vio todo lo que habías hecho con su padre Nabucodonosor. Pero él nunca se humilló, él nunca se quebrantó, él nunca vino delante de ti, Señor. Dios, perdónanos porque batallamos con soberbia, con orgullo, con dureza de corazón. Batallamos, Señor, como prediqué el domingo en la mañana, con egoísmo. Señor, batallamos con nosotros mismos. Pero Padre, tráenos al altar con un corazón humillado delante de Dios y quebrantado todos los días para hacer tu voluntad. Y no somos perfectos, Señor, así como no lo fue Manasés, como no lo fue Josías, así como no lo fue Roboam, pero tú los bendeciste y los prosperaste porque se humillaron delante de ti de todo corazón, Señor. Manténnos quebrantados y humillados. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de la soberbia y del orgullo, Señor, para que no aparezca la mano con los dedos y la escritura en la pared, Señor, que venga a dar nuestra sentencia. Dios, por ser soberbios y no quebrantarnos delante de Dios. Gracias, Padre, por este pasaje tan hermoso de Daniel 5. Lo rogamos en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues, de pie.